Su armario se basa en una camisa robada, una camiseta de Berlín y otra de Oakland Roots. Indescriptible. A ver, voy a explicarlo, solo explicarlo, ¿eh? Bueno, volvemos a estar aquí con Julio con un motivo especial. Hace casi 4 años, 3 años y medio, tuviste la bondad de venir al canal y estuvimos mucho rato charlando. Un vídeo que a la gente le entusiasmó, hablando pues de tu vida, de fútbol, etcétera. Y queríamos, para celebrar que es el primer vídeo que llega a 1 millón, repetir otra vez contigo, pero queríamos hacer algo especial. Nos hemos venido a Londres. A Londres, sí. Además, la temperatura típica de Londres. Yo no sé cómo lo estás pasando frío tú, la verdad, Ili, pero no, quiero decirte que me acuerdo perfectamente de aquello. En medio ha habido una pandemia, una guerra, ha habido de todo, pero recuerdo perfectamente. Pero seguimos aquí. Seguimos aquí. Recuerdo perfectamente aquello y me alegro mucho que os vaya muy bien el canal, porque de verdad te lo digo, ya te lo he dicho muchas veces, que me encanta el canal, cómo tratáis el fútbol inglés, porque es inglés, pero el fútbol en general. Con la profundidad y con el toque de humor que necesita, porque al final hablamos de fútbol, no estamos hablando de una guerra, ¿no? Ni de una cosa que vaya a la vida a nadie. Entonces me parece que es perfecto como lo hacéis. Además vuestra gente es muy fiel y eso es lógico. Bueno, tu comunidad también. Bueno, estamos aquí en Londres. Sí. Estamos enfrente de la central de Battersea, no lo conocía esta zona. Convertido en, luego iremos por ahí a comer, convertido en centro comercial hoy en día. El Chelsea, que estamos también relativamente cerca de Chelsea, quiso construir aquí su estadio y me hace ilusión estar aquí contigo en Londres, porque en Londres es donde empezó todo para ti. O sea, el primer partido que tú hiciste para televisión fue en Londres. Yo siempre he sido un gran loco del fútbol inglés, a lo mejor no tanto como tú, pero un gran aficionado al fútbol inglés. Luego, es que no recuerdo si os conté estas anécdotas en el vídeo hace 4 años, no me quiero repetir, pero sí, la primera vez que vine a hacer un partido en la tele fue en Londres, año 90, fue un torneo de verano, yo estaba en casa, yo ya empezaba la tele, entonces Movistar, o Canal Plus entonces, emitía en abierto, en pruebas. O sea, que era una cosa que además toda España estaba pendiente a ver qué hace esta gente, un canal nuevo, codificado, era una cosa que no existía en España, era un tiro al aire que podía haber salido mal, porque pagar por ver la tele entonces no existía. Y me acuerdo que me dijo Relaño, que era jefe de deportes entonces, que hiciera yo el torneo porque lo iba a hacer Valdano, el torneo, pero Valdano no pudo porque no había firmado el contrato y me dijo, pues vete tú. Y aquí me vine. Era un torneo que se jugó en Wembley, Arsenal, Sampdoria, Real Sociedad y Aston Villa. Eran unas semifinales y luego la final y el tercer y cuarto puesto. Hicimos Carlos y yo los 4 partidos en 2 días. Pleno verano, hacía un sol y un calor tremendo, pero imagínate para mí debutar en Wembley. Esto es como... ¿Tú cuántos años tenías? Pues el año 90, yo nací en el 67, tenía 23. Joder, macho. 23 años. ¿Y no te impresionó? Era el antiguo Wembley, todavía, claro. Me impresionó mucho. A ver, me impresionó Wembley, estaba impresionado por todo. Estaba responsabilizado por mi primer partido, porque de esos días que si metes la pata la metes de verdad para siempre. Y sobre todo porque era Wembley, porque todo lo que significaba, todo. Me acuerdo que estuvimos en un hotel en el centro y nos fuimos a comprar unos libros, que Carlos se compró un libro de boxeo, porque Carlos vino a la tele a narrar boxeo y luego al final acabó haciendo fútbol y yo me compraba unos libros y tal y nos fuimos a hacer los 2 partidos y bueno, quedó más o menos bien. Te digo una cosa, lo oyes hoy y dices, pero qué malo era. Igual lo sigo siendo, pero era distinto el ritmo de narración, pero bueno, yo estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso. Han pasado más de 30 años. 32. Ha cambiado todo mucho y ahora te preguntaré por eso, cómo ha cambiado pues, el periodismo, cómo ha cambiado el fútbol. Pero primero me gustaría saber cómo has cambiado tú respecto a aquel joven de 23 años que narra su primer partido y que posiblemente descubre todo un mundo nuevo. Totalmente. Del periodismo, del fútbol desde dentro y demás. Totalmente. ¿Cómo has cambiado en estos más de 30 años? Pues las cosas no te han ido mal, esto es lo primero. No me han ido mal, afortunadamente. Imagínate, Ili, yo entonces vivía con mis padres y ahora tengo mujer y 2 niñas, bueno, 2 niñas, una de 22 y otra de 20, o sea, imagínate, 2 niñas con sus novios. O sea, es una vida completa, ¿no? Además es la parte más importante de la vida, cuando te haces persona de verdad, que empiezas a tener responsabilidades en el trabajo, y aquella era una muy importante. Y luego te casas, tienes hijos, la responsabilidad crece porque va creciendo desde el punto de vista personal y ha cambiado todo en mi vida. Lo que pasa es que yo sigo siendo el mismo en el sentido de la pasión por el fútbol y la pasión por mi trabajo y por
y por la gente que me rodea, la gente a la que quiero y que me quiere. Eso no ha cambiado, ¿eh? Pero ha cambiado, pues eso, la responsabilidad y el respeto personal, fundamentalmente. La pasión por el fútbol y por el periodismo sigue intacta, que es una cosa que yo muchas veces me asombra a mí mismo, de verdad que, o sea, yo me sigo emocionando cada vez que comento un partido importante. No te voy a decir que a lo mejor cuando hago un partido de Liga Italiana, Bolonia-Milán de la jornada 14 me vuelva loco, no te voy a engañar, pues eso es normal, pero tampoco me pasaba entonces. Pero cuando hago un partido importante, que sé que es importante, un partido Champions gordo, un partido grande, sigo teniendo el mismo gusanillo que tenía entonces, ¿eh? Sí, sí. ¿En aquel entonces te habrías imaginado que tendrías esta carrera? No. Cuando yo entré en la tele no sabías lo que iba a pasar. Yo siempre digo que he sido un tío con suerte. Luego verás que a lo mejor te lo tienes que currar, pero he sido un tío con suerte porque yo entré en la tele cuando la tele empezaba. O sea, lo que me pasó a mí es casi imposible que le pase a un chaval de 20 años o de 22 años ahora, prácticamente imposible. Que le manden a Wembley a hacer su primer partido, eso es prácticamente... ¿Pero por qué pasó eso? Porque era un medio nuevo, empezaba todo nuevo, y estábamos todos gente joven, con ganas de comernos el mundo y nos daban la oportunidad en aquel momento. Luego también se tuvieron que producir una serie de acontecimientos importantes, que compráramos la Premier League, por ejemplo, pasaron un montón de cosas, pero yo no pensé que iba a tener esta carrera, sinceramente. Yo pensaba que iba a tener una buena carrera, que me lo iba a pasar bien, que iba a vivir de esto, pero no hasta este punto, hasta el punto de hacer los mejores partidos de Champions, de mundiales, que iba a comentar un mundial con Maradona. Tú imagínate, si a mí me dices en esa época que iba a comentar un mundial con Maradona, que Maradona ha sido mi ídolo, o sea, yo tenía un ídolo futbolístico, es Maradona. Digo, ¿cómo puede ser? Si la primera vez que vino Maradona, que fuimos a cenar con él, a De María, yo le decía a Carlos, pero tío, este es el de verdad, no nos mandarán un doble, macho, que voy a cenar con Maradona, no me lo podía creer. O sea, sí han pasado cosas en mi vida que ahora mismo te pones a pensarlas y me cuesta creerlas, ¿no? Parece como un sueño, ¿no? Sí. ¿Cómo fue con Maradona? Pues ¿Te decepcionó o no? No. Yo con Maradona tuve una relación muy buena, personal, porque él veía en mí un chaval gran apasionado del fútbol y también gran conocedor del fútbol, porque yo se lo demostré desde el primer día. Yo con Maradona, no sé si es que no sé, no me quiero repetir, pero yo con Maradona, por supuesto Maradona no tiene ni idea de quién era yo, claro, imagínate, pero nosotros fichamos a Maradona para comentar el Mundial de Alemania en 4 y nos dice uno de los Polanco, que entonces eran los dueños del canal, porque el canal era del grupo Prisa. Le dice, oye, vamos a cenar con él y joder, vamos a firmar el contrato y después de firmar el contrato nos gustaría que Carlos y tú, que vais a ser los que vais a hacer los partidos con él, os vinierais a la cena y tal. Y dijo, oye, imagínate. Encantado. Encantado. Y allí nos fuimos a cenar vino también Elena Sánchez, que era directora de 4, en De María, en un reservado, y estuvimos cenando como 8 o 10 personas. Con él vinieron 2 o 3 personas que yo no conocía. Y hay un momento de la cena, empezamos a hablar, todo el mundo como muy tenso, como muy impresionado, tal. Y empezamos a hablar del Mundial de Argentina. Y dice Maradona, sí, porque yo no fui al Mundial de Argentina en 78, porque luego el primer partido lo perdimos con Francia y tal. Y yo le corrijo. Yo le digo, no, Diego, no, el primer partido fue con Hungría. Entonces, en ese momento, todo el mundo en la mesa me diciendo, pero bueno, se va a levantar, se va a cabrear. No. Me mira y me dice, es verdad, tenés razón, no sé qué. Entonces él que además, porque Maradona era un tío que todo el mundo le daba la razón por ser Maradona, y yo creo que es un error, joder, pero si no, todo el mundo se puede equivocar. Y yo creo que eso le impactó. Estaba con su mujer, Claudia Villafañe, que luego Claudia me decía, es que tú le caes muy bien y tal, el peladito, decía, tú le caes muy bien y tal. Y tenía muy buena relación con él, siempre en los partidos me llamaba, hablábamos mucho y hablábamos antes de los partidos, quería saber un poco de los rivales. El primer partido fue con Ucrania, España-Ucrania en Leipzig. Quería saber de los ucranianos. Él tenía mucho interés por hacer las cosas bien. Y luego la relación duró ese mes, sinceramente. Luego ya no le volví a ver, pero fue una relación muy intensa, sobre todo por mi parte, ¿no? Porque para mí con Maradona hablábamos mucho de fútbol. Y él quería ser una persona normal, sin poder serlo, porque no podía serlo. Y quería hacer cosas como las personas normales, pero no podía por ser Maradona. Él quería venir con nosotros un día a comer a un sitio normal y no podía, ¿no? Porque se montaba un pollo allí que no podía estar. Pero fue una relación muy bonita. Fue una relación muy bonita. Han pasado 30 años desde que iniciaste tu carrera en Wembley. Tú has cambiado mucho, como bien decías, pues los años más importantes de la vida. También ha cambiado mucho el periodismo. Sí, y porque ese periodismo con el que tú iniciaste es un periodismo que casi no existe hoy. O sea, han aparecido nuevas plataformas, ha aparecido Internet. Claro, Internet es la clave de todo también. Claro. Sí. Entonces,
¿Qué te parece esta evolución del periodismo? Tú que has conocido los dos mundos, el periodismo, digamos, pues antiguo en los años 90, esta transformación brutal que ha habido en los últimos años, y además tú estás bien posicionada porque es una persona que precisamente creo que se ha sabido adaptar muy bien a estos nuevos tiempos a través de las redes sociales, que luego te preguntaré también, plataformas de consumo de visual como YouTube. ¿Qué te ha parecido esta evolución? ¿Crees que el periodismo deportivo está mejor ahora que entonces? Creo que ha mejorado en algunas cosas y ha empeorado en otras. Creo que la tecnología ha hecho que el periodismo sea mucho más rico, porque, bueno, ahora mismo estamos haciendo aquí una entrevista que lo puede ver cualquier persona en cualquier sitio del mundo, y esto antes con una simple cámara era imposible. De hecho, podríamos estar haciéndolo en directo si hubiéramos querido, ¿no? Sí. O sea, es así, te permite una serie de cosas que eran impensables antes. Pero también eso conlleva en que en una versión, una vertiente un poco más negativa, de que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Cuando digo cualquiera no es peyorativo, sino que hay cada vez más fanatismo, cada vez hay más es que no quiero faltar a nadie al respeto, pero cada vez hay más gente que dice cosas sin sentido que llegan a demasiada gente. O sea, cada vez hay menos profundidad en muchas cosas. Todo el mundo puede hacer un canal de YouTube y entonces te encuentras con muchos que a lo mejor tienen bastantes seguidores, que es verdad que los tienen, pero que fomentan mucho más el fanatismo e incluso el odio, el odio relativo, quiero decir, estoy hablando de fútbol ahora, pero eso creo que es negativo, y creo que no hay demasiada gente está confundida. Yo creo que cada vez hay más, yo siempre digo una frase que cada vez hay más información y menos formación, es decir, cada vez hay mucha más información por todos lados, te la puedes encontrar a borbotones por todos lados, pero mucha menos formación. Veo a la gente a la gente joven en muchos casos mucho menos formada que antes, de verdad, ¿eh? Eso es una cosa que yo percibo, por la historia, por lo que significa, por la... es que, por ejemplo, yo he visto recuerdo una vez un partido que estaba escuchando no recuerdo qué canal es, de verdad que esto no es contra nadie, pero me acuerdo que empezó el chico a hablar de un montón de cosas, creo que era sobre Valdano, de Valdano, hablaban de un montón de cosas de Valdano, de tal, no sé qué, y luego al final empezó a dudar de si había jugado un mundial. Quiero decir que hay mucha información, hablaba hasta de el colegio, había leído mucho, pero le faltaba formación, ¿no? Ya. Y eso creo que es un error, O sea, lo que quieres decir es que hay mucha información disponible, pero a la gente le cuesta más entenderla, posiblemente. Sí, exactamente, sí. Hay tanta información permanente que hay que cuesta encontrar realmente lo importante en la información y falta formación. Relacionado con eso. Lo digo, no es en general, digo en casos más concretos, ¿no? Te entiendo. Pero es peligroso eso que pase. Sobre esto te quería preguntar, ¿crees que hay más odio, más encarnizamiento hoy que antes? Sin ninguna duda. ¿Sí? Sin ninguna duda. Hombre, antes tampoco podíamos palpar el odio que podría haber hacia nosotros muchas veces. Yo cada vez que comento un partido del Madrid o del Barça es una corriente de odio, o sea, es increíble en las redes, o sea, no te puedes imaginar. Que vuelvo a decir que es un odio un poco falso, ¿no? Porque nadie me va a ir por la calle a pegar, eso no espero que no me pase, pero quiero decir, pero yo veo una corriente, a lo mejor antes existía, pero no tenían formas como expresarlo, de llegar a mí, por ejemplo, puede pasar, pero yo creo que ha crecido, sinceramente, creo que ha crecido el fanatismo, y creo que es un problema que los clubes y la gente del fútbol debería plantearse muy seriamente, que este crecimiento del fanatismo es peligroso y algún día puede pasar algo que nadie quiere que pase, pero algún día podría llegar a pasar, de verdad. Tú yo creo que eso también, ¿tú no lo percibes eso? Bueno, yo ya no escribo en Twitter por eso. Claro, porque que es lo siguiente que te quería preguntar. Yo llegó un punto que me di cuenta que me afectaba a nivel personal, sí. Y entonces pensé que era una tontería seguir. O sea, si no me aportaba nada a mi vida y me generaba estrés y me generaba ansiedad, no tenía sentido. Entonces mantengo la cuenta abierta y comparto cosas de la media inglesa, pero no escribo mis opiniones de nada, ¿no? Y estoy mejor. Sí, la verdad es que estoy mejor. Te entiendo. Ahora hablamos en concreto de las redes sociales porque me interesa saber cómo lo vives tú, porque tú estás lógicamente mucho más expuesto que yo, porque tienes muchos más seguidores y porque además hablas del fútbol español. Pero volviendo al tema de la
polarización y demás, y del odio, ¿cuáles crees que son los factores que han contribuido a que haya aumentado? O sea, si es que realmente ha aumentado. Tú decías, bueno, puede ser que fuera el mismo, pero no lo viéramos, porque no había forma de que nos llegara, Sí. y que ahora, pues simplemente como hay canales tipo redes sociales, nos llega. Pero sí que es verdad que yo creo que hay más. Hay más. Hay Yo- más. yo creo que Entonces, tiene- ¿por qué crees que es? Yo creo que tiene que ver ¿Quién con... tiene la responsabilidad? ¿Cómo lo atajamos? A ver, yo creo que tiene que ver, y lo digo sinceramente, con que ha habido una pandemia. Entonces, o sea, que la gente vive Sin peor. duda, la salud mental está peor. La gente vive peor. Es así. Ha habido una pandemia, la gente lo ha pasado muy mal. Y luego yo creo que hay gente yo creo que económicamente seguramente la gente vive peor, en lo general, por supuesto es como todo, hay gente que tiene mucho dinero, gente que tiene muy poco, pero yo creo que el nivel medio, yo percibo que seguramente ha habido una crisis producida por esto y la gente tiene más frustración en la vida y lo expone y lo saca como puede. Yo cuando alguien me insulta, de verdad que no lo tomo en cuenta, porque entiendo que muchas veces es una forma de sacar lo que tienes dentro y ya está, porque no creo que si me viera aquí me lo diría. Estoy convencido que no. Yo creo que es una forma de expresarte de repente para sacarte una frustración de encima, ¿no? Esa es la sensación que tengo, y yo creo que tiene mucho que ver con la crisis y con la pandemia, con que la gente vive peor en general. Y entonces eso lo expresa de una forma en las redes sociales fundamentalmente, porque además son anónimos, ¿no? Y me preocupa, sinceramente me preocupa que la gente esté peor incluso desde el punto de vista mental, ¿eh? Y luego, hablando del fútbol, los clubes tampoco hacen mucho por evitarlo, ¿eh? Tampoco hacen mucho por evitarlo. O sea, vemos cada vez unas guerras más cruentas entre por ejemplo, el Madrid y el Barça, ¿no? Lo hemos visto no hace demasiado, con el intercambio, que sí, de vídeos, de opiniones. Yo creo que eso al final provoca que la gente odie más, haya más haters entre ellos y haya más odio, con una cosa que tiene que ser muy bonita, ¿no? Que es disfrutar de un deporte y disfrutar de la pasión, ¿no? Y también de la confrontación sana, ¿no? Es así. ¿Y cómo llevas tú el tema redes sociales? Porque claro, tú comentas la liga, te sigue muchísima gente. No sé cómo vives, dices que bueno, cuando alguien te insulta, bueno, pues no se lo tomo en cuenta, pero debe ser desgastante. O sea, a ti no te desgasta. ¿Tú lees los comentarios que recibes? Yo tengo en lo que es en Twitter concretamente, porque en YouTube hay menos, Ya. aunque también están viniendo ya, ¿eh? Ya, eso es. Es inevitable, pero... Lo que pasa es que en YouTube tienes una herramienta fantástica, es bloquear al usuario. Y ya está, y nunca más. Y entonces nunca más ves un comentario, que eso es fabuloso. Eso es fabuloso, en Twitter no. A ver, yo en concreto tengo desactivadas las notificaciones, entonces solo me llegan las notificaciones de la gente que yo sigo. Ya. Pero es verdad que muchas veces pico Ya, y pones... y digo, ¿quieres leer? venga, voy a ver qué me ponen después de cada partido, porque a lo mejor digo, y claro, notas una corriente de odio exagerada y además sin sentido, porque claro, unos dicen que si soy del Madrid, otros que si soy del Barça, o sea, yo creo que la gente es un odio, insisto, relativo, una animadversión, diría, más que odio, ¿no? Porque yo creo que el odio es una palabra un poco más que va más allá. Y no, sinceramente no me afecta tanto, ¿eh? No me siento tan afectado. Lo hablo mucho con mi familia, con mi mujer y tal, no me siento tan afectado. Yo conozco compañeros que les afecta mucho. A mí no me afecta tanto. Debe ser que ya tengo mucho callo, pero no me afecta en exceso. O sea, no me siento mal, ¿no? Porque yo sé cuándo hago las cosas bien y cuándo hago las cosas mal. Yo cuando comento un partido sé cuándo lo he hecho bien y cuándo lo he hecho mal. Cuando me he equivocado lo sé. Pero como eso lo sé yo mejor que nadie, entonces eso no me va a cambiar mi forma de comentar y mi forma de actuar ante la vida y de hacer vídeos. Nunca me va a coartar para hacer un vídeo o para comentar una cosa en un partido. Eso nunca me va a pasar. ¿No te angustia, por ejemplo, que tu familia lea comentarios? Yo creo que no los leen casi, ¿eh? Yo creo que no los leen casi. Fíjate, la única vez que yo he reprochado a mi hija mayor, hace mucho, en la final del Mundial 2014, esto es una anécdota un poco absurda, pero igual viene al caso. En 2014 yo comento la final del Mundial, Alemania-Argentina, y acaba el partido y yo digo que eligen a Messi mejor del Mundial y yo digo que no estoy de acuerdo. Y Pinto, que era el capitán del Barça, debe ser muy amigo de Messi, me mete un viaje, pero exagerado. ¿Pinto, el portero? El portero, me pegó un viaje exagerado, pero muy feo, casi irreproducible aquí. Y dije, joder, yo ni le contesté. Y cuando vuelvo a España, mi hija me dice que le ha contestado ella en Instagram o no sé qué. Le digo, bórralo inmediatamente. Bórralo inmediatamente, porque no tiene sentido que mi hija le conteste. Yo no le he contestado. O sea, no creo que haya que caer en esas cosas, ¿no? O sea, yo
rara vez, yo creo que casi nunca contesta a nadie así en plan borde. Alguna vez me ha pasado, ¿eh? Pero más en plan broma que en plan borde. O sea, no, devolver un insulto nunca lo hago. A lo mejor vacilar un poco a alguno que me ha insultado, sí. Un vacile ahí medio en broma y tal, sí, como quitándole hierro al asunto. Pero de verdad que no me afecta demasiado. Y yo creo que a mi familia tampoco. Yo creo que mi mujer no tiene Twitter ni lo lee, mis hijas yo creo que tampoco. O sea que yo creo que no les afecta, ¿eh? ¿No crees que se ha banalizado un poco el insulto en estos años? Claro, o sea, yo pienso en mi juventud, nadie insultaba. O sea, realmente el insulto era una cosa grave. Y hoy en día, un chaval de 16 años, a través de Twitter, te puede llamar de todo. Es más, es que hay gente que piensa que Twitter está para insultar. O sea, que es una herramienta para insultarnos, o para insultarme a ti, o a mí, o a quien sea, a gente más o menos pública. O sea, que de verdad que están convencidos que eso se ha inventado para insultar. Aquí se viene a insultar. Bueno, ¿cómo que se viene a insultar? Que no se puede insultar a la gente tal. Porque sí, joder. Pero estamos en un momento, ya un poco en la profesión, lo habla con un periodista muy conocido, que ya cuesta a veces distinguir a los forofos de algunos periodistas, de gente de clubes. La palabra robo, que es una palabra muy fea, se habla con demasiada facilidad. No hace mucho, en un partido del Sevilla-Valencia, ¿te acordarás? Un partido Valencia-Sevilla, con una partida de mano de Fernando, no sé quién fue del Valencia, pero se le diciendo, es que nos han pegado un robo, alguien del club. Y yo creo que eso tienen que tener más cuidado con eso, porque además, entre otras cosas, están cargando a los árbitros con una presión salvaje, que esa es otra. Sí que hablamos del tema de los árbitros, pero están hablando de los árbitros, cargan a los árbitros con una presión absolutamente salvaje. Yo creo que una presión que no merecen los árbitros, una presión tremenda, que se pueden equivocar, pero una presión, es que prácticamente están siempre en el punto de mira de que son corruptos, y yo estoy convencido, de verdad, que los árbitros no son corruptos. Estoy convencido. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema de los árbitros, igual soy un poco iluso, pero para empezar pienso que son gente que está sola, o sea, porque cuando en el campo hay dos equipos, hay 11 compañeros de un lado, 11 compañeros del otro, y el árbitro es el único que está solo sobre el campo. Entonces me parece un trabajo súper difícil. Entiendo que igual que le sucede a los jueces, seguro que hay algún criterio, algo subjetivo, es decir, seguro que tiene un futbolista que le cae mejor que otro, es inevitable, pero estoy seguro que todos hacen un esfuerzo por tratar de ser ecuánimes. Sin duda. Siempre. Pero vivimos en un mundo, no sé si tú tienes la misma impresión, que todo el mundo ve conspiraciones, complots, siempre contra sus equipos, por supuesto, o sea, siempre las víctimas son sus equipos. Entonces, siento que todo el mundo es víctima, todo el mundo está contra mi equipo, o sea, se ha tribalizado más, que ya de por sí el fútbol es un deporte tribal, pero siento que se ha tribalizado todavía más. Sí, se ha radicalizado también más. Con el tema de los árbitros ha pasado toda la vida, ¿eh? Pues te pones a mirar revistas de los años 60 y el trencilla. Y sobre todo en los latinos, los españoles, los italianos. O sea, es que incluso con las designaciones ya se empieza a dudar del árbitro. Claro, que es terrible. O sea, ¿quién pita? Fulanito. Joder, problemas. Problema. Bueno, porque hace 4 años nos pitó un penalti. El tema de las requisaciones en España no ha existido siempre, un árbitro requisado, o sea, un árbitro que no deja. Entonces, al final, yo creo que se les pone a los árbitros. Yo creo que y además con el tema que ha pasado con el caso Negreira, yo no digo que no pueda haber en la historia del arbitraje algún árbitro corrupto, como pasa en cualquier sitio, bueno, por supuesto. Hay casos documentados. O sea, igual que hay periodistas, igual que hay políticos, eso pasa porque el ser humano puede ser corrupto o puede no serlo. Hablo del estamento en general, del estamento arbitral en general. Yo estoy convencido que no son, que los árbitros no se venden, joder, que se pueden equivocar. Y lo que sí puede pasar, que es normal, que sea más difícil sacarle una tarjeta roja a Messi, claro, que al lateral izquierdo yo qué sé, del Girona. Pues puede pasar, porque es normal, porque que al final les gusta el fútbol y tú admiras a Messi. Cuando digo Messi, digo... Bueno, y también porque sabes que en un caso te va a caer unos palos tremendos y en el otro posiblemente no. No, que sí, cuando estás pitando un partido en el Bernabéu, en el Camp Nou, con el público empujando, pues cuesta mucho más, pero eso forma parte del ser humano, de la misma forma que tú tienes más presión para hacer una cosa cuando tienes 100.000 personas que te están mirando, o tú sabes que te están escuchando mucha gente cuando no. Pero eso forma parte de jugar en un equipo grande o no jugar en un equipo grande, pero no salen diciendo voy a arbitrar contra este, ¿no? Han pasado muchas cosas en estos 30 años, hemos hablado de ti, del periodismo. El fútbol ha cambiado drásticamente. O sea, el fútbol de hoy no tiene nada que ver con el de hace 30 años. Hay una corriente
de odio al fútbol moderno. Todo el fútbol moderno está mal. Y yo siento que en lo que realmente atañe al fútbol, al deporte, creo que es 10.000 veces mejor que el de hace 30 años. Sin la ninguna calidad duda. del fútbol. Sin ninguna duda. Lo más importante de todo es el estado de los campos. Y aquí que estamos en Inglaterra, tú sabes que, que las ligas inglesas muchas veces están condicionadas por los estados de los campos en invierno. O sea, hay imágenes de partidos que dicen, pero ¿cómo se podía jugar? Pero no en Stamford Bridge, o en Anfield, o sea, no estamos hablando de tercera división. Barrizal absoluto. Barrizales absolutos. Hay una final de Copa, creo que desde los años 70, al 70, por ahí, que juegan prácticamente en tierra, en Wembley. No sé si es un partido del Leeds-Chelsea, pero es increíble, o sea, porque estaban muy mal los campos. Y eso que la final de Copa se jugó en verano, pero estaban muy mal los campos. Yo creo que el gran avance del fútbol es el estado de los terrenos de juego, que son alfombras prácticamente, no digo todos, pero en la élite prácticamente siempre. Luego están más avances como el VAR, que yo soy muy pro VAR, bien utilizado, pero creo que el fútbol ahora es mejor en algunas cosas, en otras no. Por ejemplo, ¿en qué creo que no es mejor? En que se está cada vez dando menos importancia al regate, al desborde individual, al talento individual. Creo que es un fútbol cada vez más colectivo, más coral, por eso cada vez más, hay más igualdad. Entonces cada vez se están perdiendo algunas figuras de jugadores, que es una pena que se pierdan, los extremos puros, los regateadores, los dribladores, son jugadores que ya cada vez vemos menos realmente. La figura del delantero centro de toda la vida cada vez se ve menos. Ese tipo de cosas las han ido evolucionando, de la misma forma que cada vez hay menos delanteros. Antes había 5 delanteros en un equipo, la famosa frase tiene 5 delanteros, que era una frase que se cantaba mucho en los campos. Ahora tiene un delantero si lo tiene, ¿no? O un falso 9, ¿no? Todo eso ha cambiado mucho en el fútbol, sí. Yo creo que en ese sentido me preocupa que cada vez haya menos jugadores que desde el punto de vista individual te puedan levantar del asiento, ¿no? Y creo que pasa, creo que está pasando. Otro de los cambios que ha habido, tú cuando empezabas, una de las cosas que Alfredo Relaño, digamos, le impresionó de ti es la colección, el impresionante archivo que tienes de partidos que ya empezaste hace 30 años a recopilar. Ahora ha cambiado drásticamente, entonces ahora tienes en un clic, tienes prácticamente todos los partidos del mundo a través de Wirescout o de miles de plataformas que tienes. El otro día leí una historia, del archivo ya hablamos hace más de 3 años, pero el otro día leí una historia que no nos contaste y que me impresionó, que es que leí que Relaño te había dicho, oye, eres la persona del mundo que el archivo es más grande, tal, no sé qué, y tú le dijiste, no, hay un señor en Estados Unidos... que murió hace poco. Claro, pero yo no lo sabía esto. Sí, o sea, pero además es un señor curiosísimo. Era Ed Schauert, era un médico, un médico que luego al final se aficionó mucho por el rugby. Claro. Es que luego cambió de deporte, es una cosa curiosísima. Sí, que además luego le localizaron, le conocí por carta, o sea, uno de los tantos que me escribió. O sea, pero sí tenías un contacto, aunque fuera no epistolar. le conocí personalmente, pero hablaba por teléfono de vez en cuando, y era una de las... porque él consiguió unos vídeos VHS, máquinas, mucho antes de que se encontraran normalmente, entonces tenía cosas de los años 70, de últimos 70, tenía una muy buena colección en aquella época, sobre todo de fútbol, porque estamos hablando del año 92, tenía de los años 78, 79, por ejemplo, él fue el primero que me mandó la semifinal de la Real Sociedad con el Hamburgo, aquella final del 82, que yo no la tenía, porque en el 82 era muy complicado, y me consiguió algunos partidos más antiguos también. Me acuerdo que me consiguió, que los tenía grabados en la Copa América del 79, que creo que gana Paraguay, si no me equivoco, me consiguió todo eso. Ed Schauert se llamaba así. Sí, y era un personaje muy interesante. Sí. Y luego se pasó de otro deporte. Se pasó, le dio por el rugby y me decía, es que me he vuelto loco por el rugby. Me decía, rugby mad, me decía yo. Ahora soy un loco del rugby y tal. Le digo, bueno, pues nada, que lo vamos a hacer, joder. y sí, él me mandaba muchas cosas. Y luego conocí también a otro, pero este era más, no tenía tanto histórico, pero es que no recuerdo el apellido, joder, pero a este sí le conocí personalmente en Nueva York, estuvimos juntos. Era el hermano del jefe de prensa del comité organizador del Mundial de Estados Unidos 94 y era uno de los periodistas más conocidos de fútbol, de fútbol, soccer allí en Estados Unidos que ha habido nunca. Y era un gran conocedor del fútbol, impresionante lo que sabía de fútbol ese hombre. ¿Y no sabes lo que pasó con el archivo de este doctor estadounidense? Pues no tengo ni idea, supongo que la familia no sé, no tengo ni idea. Espero que no, pero no sé qué pasaría con ese archivo, pero tiene un archivo importante, sí. Imagino en estos 30 años, claro, habrás conocido a un montón de personas relacionadas con el fútbol.
¿quién es la que más te ha impresionado, más allá de Maradona, que ya sé que era tu ídolo? ¿Quién es en estos 30 años la persona que tú dices, joder, me impresionó un entrenador porque sabía mucho, un jugador porque tenía una visión de los que tú has conocido personalmente? Xavi Hernández probablemente sea el que más me ha impresionado. Hablando con él de fútbol, de la inteligencia que tiene, porque por ejemplo con Guardiola nunca he hablado 5 minutos, pero quiero decir, de tener una cierta relación con él, de charlar con él mucho tiempo, de la forma de entender el fútbol, de lo que él ha jugado, de lo que él es como entrenador hoy, de dónde ha llegado, de la forma de jugar, del nivel que tuvo, que para mí es el mejor jugador español de la historia, entre los 2 o 3. A mí me impresiona mucho, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él me sigue impresionando, hablar de verdad con él, el conocimiento que tiene y luego la sencillez con la que te cuenta todo, la forma de expresarse y de hablar, de verdad, es de las personas con las que hablando de fútbol más he disfrutado y más me ha impresionado en eso, ¿no? En eso. Luego jugadores, algunos también, pero me quedo con Xavi, es el primero que viene a la mente, de verdad. ¿Y quién es la persona más divertida que has conocido? Aquello, un jugador, una persona que digas, joder, macho, este era, o sea, cada vez que me cruzaba con él... Kiko Narváez, Kiko Hernández. Kiko Narváez, te ríes mucho con él. Kiko tiene el gracejo gaditano, te ríes muchísimo, joder. Yo me acuerdo que una vez fuimos a hacer un anuncio de Movistar juntos, allí al Calderón, cuando estaba el Calderón todavía, y éramos varios, y claro, nos dieron unos balones, estaba Gustavo López, estaba él, y claro, yo no me iba a poner a pelotear con ellos, joder, porque son jugadores profesionales, voy a hacer el ridículo. Y me empezó a contar unas cosas. Yo cuando me fiché por el Atleti, dije, joder, al final voy a vivir de esto, pero es que lo hice con una gracia que te ríes mucho con él, mucho. Con Kiko te ríes muchísimo. O sea, Kiko, si tenías que hacer una entrevista con él, te vas a reír una barbaridad con él. Pues no sé cómo lo vamos a encajar, porque el fútbol inglés, Kiko, eso es complicado, eso no. Alguna forma habrá, yo que sé. Mira, habláis de la Eurocopa del 96. Algún partido, claro. Que en Wembley, precisamente el 0-0 aquel, que jugó ese partido, le anularon un gol a él, creo que fue a él. Pero sí, Kiko te ríes mucho con él. Y luego, bueno, hay muchos personajes del mundo del fútbol muy graciosos, pero es que el primero que viene es Kiko. Sí. El fútbol me da la impresión de que está ahora mismo en una encrucijada, están pasando muchas cosas entre diferentes estamentos y diferentes propuestas. Digamos que muchos clubes están apostando por la multipropiedad, hay muchos clubes que tienen varios clubes, controlan varios clubes, hay clubes Estado. Es el caso del Manchester City, es el caso del Newcastle, del Paris Saint-Germain. Está el tema de la Superliga también. Hay como muchas cosas que están sucediendo. Yo no sé qué percepción tienes sobre el futuro del fútbol. Si eres optimista, si eres pesimista, si crees que vamos hacia un fútbol totalmente diferente. No soy muy optimista, fíjate, porque creo que estamos en una época en la que es posible que maten la gallina de los huevos de oro. En el sentido que cada vez hay más. Yo soy un apasionado del fútbol, pero yo llego a cansarme, que me canse yo, a ti te habrá pasado. Sí. Hay cada día más partidos, a todas horas, permanentemente. Ahora van a hacer un mundial con más equipos todavía de clubes. El mundial de selecciones va a tener 48 equipos. La Euro también. A los jugadores los matan porque no pueden jugar tantos partidos, con lo cual si no puedes jugar tantos partidos acabas poniendo suplentes en partidos que pueden ser importantes. Hay equipos que acaban sacando equipos alternativos en ciertas competiciones, porque eso pasa. Sí, sí. Y creo que eso es perjudicial creo que estamos en vías de una saturación excesiva que puede hacer que la gente pierda el interés, de verdad, o empieza a perder el interés. Y eso es una cosa que yo estoy percibiendo. Yo creo que no hablo de los partidos más importantes, los grandes partidos de Champions, eso no, pero en el día a día, yo sí, y eso sí me preocupa. Y por supuesto los clubes Estado también me preocupan. Es muy preocupante que un club pueda fichar prácticamente sin medida y quitándole jugadores que podrían ser titulares de otros equipos, incluso algunos que no jueguen. Pero joder, ¿qué le ha pasado al Chelsea? El Chelsea ficha jugadores y hay 3 que no pudieron ni inscribir en Champions, fichándolos por Madrid, que debía costar 30 millones. A lo mejor ha gastado 80 millones entre jugadores o 60 millones entre jugadores y no los ha podido ni inscribir en la Liga de Campeones. Es decir, que eso sí me preocupa caminar hacia eso, hacia una saturación que luego también cada vez es más difícil de compaginar el fútbol de clubes con el fútbol de selecciones, cada vez es más difícil, no encuentran fechas, de repente comprimen demasiado las fechas, todo eso sí me preocupa, sí me preocupa mucho. Claro, da la impresión de que el fútbol se menciona mucho, los jóvenes están menos interesados, el fútbol está en crisis. ¿Tú crees que
digamos, esta saturación de la que estás hablando es la principal motivo? O sea, ¿cómo arreglamos el fútbol? O sea, un poco sería cómo arreglamos el fútbol. Es decir, si reducimos los partidos, ¿crees que habrá más interés? ¿Crees que estamos alejando quizás a veces a los jóvenes con unos precios demasiado altos? Por ejemplo, estamos alejando a la gente del fútbol porque, claro, los clubes son ahora empresas privadas, entonces maximizar beneficios, entonces hay que sacar el máximo rendimiento de cada asiento, vender una camiseta nueva cada año, los precios siguen aumentando. Eso también debe tener un impacto, los precios. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay varias cosas que has comentado que, mira, ya que me lo has dicho, también está bien. El tema de las camisetas. Yo en eso yo lo entiendo, pero yo no puedo soportar que el Inter de Milán juegue de amarillo en su estadio cuando no tiene por qué hacerlo, ¿sabes? O sea, es que yo recuerdo que hace un par de años hubo un Madrid-Barça en Estados Unidos, en un partido de estos de pretemporada, que jugaron el Madrid con una camiseta que no era blanca y el Barça con una camiseta que no era blaugrana. Yeah. Y yo dije, pero esto nos estamos volviendo locos, estamos perdiendo la esencia de lo más importante. El Madrid hace poco jugó un partido, aquel que perdió 0-4, en Liga de negro, en el Bernabéu, de negro, contra el Barça, que por supuesto no pudo jugar de blaugrana, jugó de amarillo, es decir, o de azul, no me acuerdo, pero un partido de Liga Madrid-Barça que jugaron ninguno de los dos con sus colores. Yo creo que el negocio, que yo lo entiendo, lo hacen para vender las camisetas, pero el negocio yo creo que tiene que tener cierto límite. O sea, yo creo que por ahí también se está perdiendo gran parte de la esencia de lo que ha sido la pureza del fútbol, del espectáculo, y eso al final yo creo que a la gente que es de un equipo de toda la vida, yo creo que eso le duele, estoy seguro que eso le tiene que doler mucho. Y yo sí, lo que no estoy de acuerdo es lo de reducir los partidos. O sea, yo creo que el fútbol tiene que durar 90 minutos, no estoy de acuerdo en reducir los partidos, para nada. O sea, yo creo que el fútbol, las bases más importantes del fútbol están bien sentadas, pueden modificar algún detallito del reglamento, pero eso ha pasado históricamente. O sea, antes se podía ceder al portero y el portero agarrarla con la mano. O sea, ha habido detallitos que han ido mejorando el fútbol, pero tomar decisiones drásticas como hacer los partidos más cortos me parecería de hecho no creo que vaya a pasar, me parecería un error, ¿no? Ya vamos acabando. Joder, se me ha hecho corto. Otra de las cosas que se menciona mucho cuando se habla de todo este tema del negocio, los clubes Estado, el dinero, los fichajes, etcétera, sobre todo desde España se acusa mucho a la Premier League, ¿no? Es que la Premier League es que gana mucho dinero, es que se llevan nuestros jugadores, que es verdad. Es verdad que clubes de media tabla baja de la Premier League pueden fichar prácticamente de los 17 equipos de la Liga Española, pero claro, esto tampoco es culpa de la Premier League, digamos, la Premier League genera un dinero. No sé si crees que existe ese desequilibrio, si es un riesgo para el fútbol, sobre todo europeo, el hecho de que haya una liga que genera muchos más ingresos por derechos de televisión. Sí, es un riesgo para el fútbol europeo evidente, sí, por supuesto que sí, no para la Premier, al revés. La Premier se está convirtiendo en la Champions, la Champions en versión liga de una liga local, ¿no? De una liga de un país, es así. O sea, no sé con qué entrenador hablaba hace poco, me decían, es que es la Champions todas las semanas. Sí, esto nos lo dijo Horta. Ah, sí, pues entonces lo vi con vosotros. Es la Champions todas las semanas, es la Champions todas las semanas. Y es que es verdad. Al final, la sensación es que aquí se juega un fútbol de otro nivel. Y yo estoy de acuerdo, a mí me parece la mejor liga de largo. Con sus defectos que pueda tener, pero la mejor liga de largo. En cuanto a nivel, en espectáculo, en ritmo de juego, hay partidos que casi es muy difícil ver en otras ligas que se ven aquí en cuanto a nivel futbolístico, y eso se está notando en las competiciones europeas, más allá del batacazo del Liverpool este año, pero lo normal es que los equipos ingleses estén por lo menos bueno, ahora vuelve a haber dos, pero 2-3 en cuartos de final todos los años va a pasar y en todas las competiciones. Pero es un riesgo para el resto del fútbol europeo, porque al final si se llevan todos los jugadores no los van a tener, entonces las grandes estrellas van a estar solo concentradas en un sitio, ¿no? Bueno, quedará el arraigo de la liga italiana, que les gusta mucho allí, de la liga española, pero realmente el nivel real se está trasladando a la Premier, ¿no? Como pasó en su día con Italia, en los años 90, la liga italiana era con mucha diferencia la que llevaba todas las estrellas. Bueno, pues ahora está pasando en la Premier. Tienen más dinero y pueden fichar más. Y fichan más y mejor y fichan de forma indiscriminada por momentos. Lo que te he dicho antes, del Chelsea que no puede inscribir a 3 jugadores, está pasando ahora se habla del tema de Bellingham.
yo estoy convencido que Bellingham, en cuanto el City se lo proponga, un Premier grande se lo proponga, se va a quedar en Inglaterra. O sea, va a ir a Inglaterra, vamos. Bueno, estábamos hablando del futuro del fútbol y todos los riesgos que tiene a su alrededor, y quería acabar preguntándote por el futuro tuyo. El futuro mío. Por el futuro tuyo. No sé qué planes tienes de futuro. No sé hasta si te has fijado, por ejemplo, una edad de decir, bueno, yo cuando llegue a 65 cierro el canal y cierro todo y me voy a mi casa. No. O dices, mientras siga teniendo esta pasión por el fútbol voy a seguir adelante. O qué sé yo, me voy a abrir más canales o me voy a hacer directos a Twitch. No, yo lo hablo mucho con mi mujer. Mi ilusión sería no jubilarme nunca. O sea, la gente está deseando llegar y yo no me quiero jubilar. ¿Y ella nunca. qué dices, lo más importante? No, ella dice, bueno, pues yo te entiendo, tal, pero en un momento tendrás que relajarte un poco, tal, tengo una casa por Roche en Cádiz, nos vamos a vivir allí y tú debes hacer tus cosas. Digo, si de aquí a 15 años seguramente podría hasta hacer la tele desde allí. Claro. O sea, pero yo no me quiero retirar nunca. Si es que yo tengo la suerte de que me apasione lo que hago. A mí me gustaría estar con 82 años comentando un partido, que me diga, mira, si ya no puedes ni hablar, joder. Es así, o sea, a mí me apasiona. Entonces, desde el punto de vista profesional, pues me gustaría seguir donde estoy, la tele me encanta, hacer los mejores partidos me apasiona, no hay nada más bonito que comentar los partidos en los estadios. Y luego desde el punto de vista, por ejemplo, de YouTube, pues sí me gustaría que el canal siguiera creciendo cada vez más. Y sobre todo, yo ahora estoy un poco en una fase que, no sé, tú sabes más de YouTube que yo, estoy en una fase en la que creo que he llegado a un momento en el que el canal tiene que ser mucho más que yo. De la misma forma que la media inglesa es mucho más que tú ya, claro, tienes más gente, tienes a Nacho. Pues siempre la idea, sí. Pues en mi caso no era así, en mi caso era yo, un personaje muy conocido, tal, y tener una pata más digamos, una forma más de que me vieran fuera de España, sobre todo, porque llego mucho fuera de España. Ha llegado el momento en el que yo quiero, el año que viene, tener un enviado especial en la Eurocopa y otro en la Copa América, que yo no voy a poder ser, porque yo tengo que hacerlos en la radio, claro. en la Eurocopa, y no puedo ir. O sea, un medio de comunicación mucho más global. ¿Que lo conseguiré o no? Te voy a pedir consejo también. Pero por ahí, ¿no? Y crecer hasta donde podamos crecer y seguir creciendo, pero sobre todo de seguir disfrutando lo que hago, ¿no? En la radio, en la tele, en mi canal. Y Twitch no, de momento no, porque no tengo tiempo. Yo creo que llega un momento que no me da la vida para hacer Twitch. Me lo han propuesto, pero no me da la vida porque no. También tengo que tener tiempo para ver partidos y para mi familia y para mi gente, ¿no? O sea, claro. Y por ahí seguir creciendo y seguir disfrutando de lo que hago, que es lo que más me apasiona, ¿eh? Yo tengo la suerte de tener un trabajo que me entusiasma y que era el sueño de toda mi vida y que lo estoy haciendo, y por eso no me canso de hacerlo. La verdad es que no me canso de hacerlo. Yo estoy deseando que lleguen los principales partidos y que llegue y me da rabia no poder ir a la Copa América porque me encantaría ir, pero como tengo que comentar la Eurocopa no puedo ir porque coinciden, ese tipo de cosas, y me encantaría ir a un Mundial Sub-20 y me entusiasma todo eso, y conocer jugadores y seguir descubriendo jugadores jóvenes y seguir viendo partidos, y eso es casi una necesidad vital, ¿no? Que tengo. Pues Julio, muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros, joder. Además sé que has renunciado a una comida interesante con gente interesante para estar no aquí. Pasa nada. No, habíamos comprometido, el compromiso es el compromiso. Te lo agradezco que lo hayas mantenido. Además hace frío y además tienes hambre, así que nos vamos a comer. Nos vamos a comer. Pues nada, encantado, y que sigáis como estáis. Y un abrazo a Nacho y a todos los que estáis en la media inglesa, que no conozco a todos, a Orlandi también. Sí. Y os sigo, que sepáis que os sigo, y os sigo con pasión, de verdad. Bueno, soy miembro, ¿eh? ¿En serio? Soy miembro, claro que soy miembro, joder. Yo pago no sé, son 3 o 4 horas al mes, yo soy un miembro de la media inglesa, claro. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Con más motivo todavía. Bueno, a vosotros.
este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.